Un transformador con 800 vueltas en el primario y 160 vueltas en el secundario tiene una capacidad nominal de 10 kVA a 480 volt. Calcular la razón o relación de transformación, el voltaje primario, la corriente nominal en el secundario plena carga, la corriente nominal en el primario plena carga, despejando la corriente en vacío. Solución: dibujando el símbolo del transformador. Aquí tenemos la representación del núcleo. Y según los datos tenemos 800 vueltas para el bobinado primario. Entonces, número de vueltas en el primario son igual a 800. Y 160 vueltas en el bobinado secundario. Entonces, número de vueltas en el secundario es igual a 160. También nos dice que en el secundario tiene una capacidad de 10.000 kVA a 480 volt. Entonces, a este lado será el voltaje secundario. Aquí hay 480 volt. Y tiene una potencia aparente que lo representamos con S de 10.000 volt ampere. Ya que aquí como dato nos dan 10 kVA. En la pregunta A nos dicen la razón o relación de transformación. Acá tenemos. La razón o relación de transformación se da con la letra A. Y puede darse con otra letra también. Y esto es igual a número de vueltas del primario entre número de vueltas del secundario. También podemos calcularlo como voltaje del primario entre voltaje del secundario. En este caso, como tenemos el número de vueltas del primario y número de vueltas del secundario, reemplazamos los valores en esta expresión. Entonces A es igual, número de vueltas del primario son 800 y número de vueltas del secundario 160. Simplificamos este 0 con este 0 y nos queda 80 entre 16, que es igual a 5. También A lo podemos escribir 5 es a 1. La razón o relación de transformación también se representa en los esquemas acá en este lugar. Entonces pone 5, en este caso es a 1. Y significa que por 5 vueltas que hay en el primario habrá una vuelta en el secundario. Para determinar el voltaje en el primario podemos aplicar esta fórmula, que nos dice que el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario es igual al voltaje del primario entre el voltaje del secundario. Entonces, el número de vueltas del primario nos dan de dato, que son 800. El número de vueltas del secundario también nos dan de dato, que son 160. Y es igual al voltaje del primario, que lo vamos a calcular entre el voltaje del secundario, que nos dan de datos, son 480 volt. Despejando el voltaje del primario, obtenemos que el voltaje del primario es igual, este factor de acá pasa a multiplicar con este factor, entonces sería 800 por 480 y 160 queda en el denominador. Simplificando el 0 con este 0 y nos queda 48 entre 16 es a 3. Nos queda 800 por 3, que es 2400 volt. Entonces el voltaje del primario es igual a 2400 volt. C. La corriente nominal en el secundario a plena carga lo podemos calcular de la siguiente manera. Corriente en el secundario es igual a la potencia aparente S entre el voltaje del secundario. Pero S nos dan acá, nos han dado de dato, viene a ser 10.000 volt-ampere. Y el voltaje secundario también nos han dado de dato, que son 480 volt.
Operando esta expresión obtenemos que la intensidad del secundario es igual a 20,83 amperes. Para calcular la corriente nominal en el primario a plena carga, podemos aplicar la siguiente relación o relación de transformación, que esa es igual a la corriente del secundario entre la corriente del primario. Despejando la corriente del primario es igual a la corriente del secundario entre A. Reemplazando valores tenemos que la intensidad del primario es igual, intensidad del primario es igual a intensidad del secundario, que lo tenemos ya calculado acá, que son 20,83 amperes, dividido entre A, pero A también ya lo hemos calculado, lo tenemos acá, que es 5, y el dato de A no tiene dimensiones, es adimensional. Entonces, operando esta expresión nos resulta que la intensidad del primario es igual a 4,17 amperes.